¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a CNN Tarde. Vamos a iniciar esta edición contándoles y profundizando también en todas las reacciones que han surgido a la comunicación que ha hecho el gobierno de todos los proyectos de ley, todo este plan en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe. Uno de ellos, por ejemplo, ya se ha hecho público, la decisión de hacer un levantamiento del informe Valech, de estos testimonios, esto de forma parcial, pero además siempre y cuando, y eso es importante señalarlo, Giselle, se cuente con el consentimiento de las víctimas o de sus herederos. Así que ya te vemos ahí para que nos puedas comentar cuáles han sido las reacciones a lo comunicado hoy por parte del Ejecutivo. Sí, ¿cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Esta agenda en materia de derechos humanos que ha planteado el Ejecutivo, una agenda que va a tener un marco legislativo también, que va a pasar por el Congreso Nacional y que, por supuesto, ha generado reacciones, específicamente en el punto que tú ya mencionabas, que tiene que ver con este levantamiento del secreto de la Comisión Valech, de los antecedentes que cayeron en este informe y que, claro, ha levantado por parte de la oposición al gobierno críticas que van en la línea de que no se respeta, a juicio de ellos, la decisión que se toma cuando estas personas que entregaron estos detalles, estos testimonios, lo hicieron ya hace varios años. Lo decían los ministros hoy día en la mañana, Vivi, en esta actividad que se desarrolló acá en Valparaíso, que se desarrolló en el Parque Cultural Excárcel, en el que participaron los ministros, también parlamentarios y también agrupaciones de personas que fueron afectadas por las situaciones ocurridas hace 50 años ya en el marco del golpe de Estado. Una agenda legislativa de derechos humanos que se da a conocer a pocos días de conmemorarse 50 años del golpe de Estado y que va en la línea de plantear esta necesidad que decían desde el gobierno también y parlamentarios de oficialismo de poder entregar mínimos para quienes sufrieron todas estas situaciones en ese periodo. Pasemos a revisar de inmediato, Vivi, declaraciones del ministro Elizalde, porque no es solamente lo que tiene que ver con el informe Valech, sino que hay varios puntos más que se van a trabajar en torno a esta agenda legislativa de derechos humanos. El gobierno ha elaborado un listado de iniciativas que dicen relación con proyectos de ley que están en actual tramitación en el Congreso, respecto a los cuales se les va a presentar urgencia e indicaciones, y proyectos nuevos, que comprenden 5 materias. En primer lugar, la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada. En segundo lugar, la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal. En tercer lugar, el levantamiento para el Plan Nacional de Búsqueda del secreto vinculado a la información contenida en la llamada Comisión Valech. En cuarto lugar, un Plan Nacional de Memoria y Patrimonio. Y por último, la eliminación de la restricción de información que existe respecto a las leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto, reservado o de circulación restringida. Sí, estos son todos los puntos que plantearon durante esta mañana que forman parte de esta agenda legislativa en materia de derechos humanos tan importante para el gobierno poder plantearla específicamente y precisamente a pocos días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado. En la Comisión Valech, los antecedentes que se entregaron, levantar el secreto, decían los ministros durante esta mañana, es importante precisar que el secreto va a ser levantado solo si las víctimas así lo plantean, así lo deciden y entregan esta autorización. Para quienes ya no estén con vida, esta decisión va a pasar por sus herederos. Es un punto importante que se realizó en este punto de prensa durante esta mañana y pese a ello también ha recibido críticas de parte de la oposición y este planteamiento de esta agenda en materia de derechos humanos. El ministro Cordero explicó también en qué consiste este levantamiento de información. Pasemos a revisar sus declaraciones. Respecto al levantamiento parcial del secreto Valech, este consiste fundamentalmente en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de informes Valech 1 y 2, en los mismos términos que lo tiene actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan y es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer.
de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o sus herederos. Sí, ese es el detalle que entregaba el ministro Cordero con respecto al levantamiento de esta información, a la necesidad de hacer presente, de dejar en claro que, como yo ya te decía, son las mismas víctimas y los herederos de quienes ya no estén con vida quienes van a tomar finalmente la decisión de abrir o no abrir este secreto, mediante el cual entregaron antecedentes y datos a esta comisión, datos que decían permitirán seguir trazabilidad en distintos casos y que son de suma importancia para los procesos que se pretenden llevar a cabo de aquí en adelante. Te cuento, Vivi, que a esta actividad que realizó el gobierno durante esta mañana fueron invitados parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados pertenecientes a la Comisión de Derechos Humanos. Parlamentarios de oposición no llegó ninguno durante esta jornada, esta actividad, pero sí, durante esta mañana también acá en el Congreso Nacional han planteado sus críticas respecto a lo que se está haciendo, de la forma que se está haciendo. También tienen críticas a este levantamiento del secreto de Comisión Valech y a la forma en que se está trabajando. Algunos señalaban por ahí que podrían haber conversado entre todos los parlamentarios para poder entregar algunas iniciativas, para poder incluir en este plan que entregó durante esta jornada el Ejecutivo. Pasemos a revisar declaraciones de estos parlamentarios de oposición que durante esta mañana realizaron críticas a lo que se detalló de parte del Ejecutivo. A mí en lo personal, a mí no me parece. Yo creo que el informe Valech se hizo bajo ciertas circunstancias. Me parece impresentable que sea el mismo presidente de la República quien esté traicionando a todas aquellas personas que podían haber ido a la justicia, pero no, fueron el informe Valech porque existía este secreto, esta confidencialidad. Me parece que bajo ninguna circunstancia, ninguna familia incluso podría traicionar lo que un antepasado dijo y dejó expresamente en un informe que fue privado, y esa era la diferencia que tenía con otras cosas. Yo creo que eso no debería caminar, no me parece que el Estado lo esté haciendo, y yo le hago un llamado al presidente, que busquemos otros caminos. Quienes declararon ante la comisión lo hicieron en el entendido de que había un secreto de 50 años. Y en ese entendido, entonces, ellos hablaron con total libertad. Muchos de ellos probablemente pensando que ellos iban a estar fallecidos al momento de que esa información se iba a develar. Si hoy día ese acuerdo lo rompe este gobierno, lo que estaría haciendo es exponer a esas personas a que ese contenido que por alguna razón ellos no hicieron público, hoy día sea público. Porque la posibilidad de que todos ellos puedan enterarse de esta propuesta a última hora del gobierno, puedan señalar que ellos desean que el secreto respecto de ellos no sea levantado y esa información llegue, se cumpla y ese testimonio no sea levantado, nos puede llevar a errores, y creo que eso sería más bien revictimizar a las personas. Vemos un proyecto o una iniciativa del Ejecutivo que va más bien en la línea de generar ruido. La verdad que la Comisión Valech fue establecida en el año 2003 y se estableció en uno de los artículos del proyecto de ley el secreto por 50 años. Y eso obedece a una contingencia del momento, obedece también a lo que plantearon los propios declarantes. Y hoy día lo que quiere el gobierno en definitiva es alterar esto, pero para fines que en realidad no requieren de una modificación legal. Si las personas que voluntariamente quieren transparentar sus declaraciones pueden hacerlo. Nosotros creemos que el Ejecutivo lo que ha hecho con esto ha sido hacer pirotecnia respecto a los 50 años, nuevamente generar división en cuanto a lo que significa los derechos humanos que nosotros tenemos que defender siempre, pero claramente no tiene un sustento real. Sí, las críticas desde la oposición al gobierno, parlamentarios que no están de acuerdo con cómo se plantea esta agenda legislativa en materia de derechos humanos. Por ahí yo también te decía, habían quienes decían que faltó más conversaciones desde todos los sectores para poder plantear aquellas iniciativas que formarán parte de esta agenda, críticas a levantar este secreto de la Comisión Valech, pero claro, es lo que ha planteado el gobierno, solamente se va a abrir la información de quienes estén de acuerdo a hacerlo. Eso es algo que fueron bastante enfáticos durante esta mañana cuando se da detalle de cada uno de los puntos de esta agenda. Desde el oficialismo también parlamentarios que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos salieron al paso de los dichos de parlamentarios de oposición y también a lo positivo que les parece que se esté trabajando en torno a ello. Dicen que falta mucho, que hay una deuda pendiente, que hay que seguir trabajando en torno a ello, pero que estos son avances significativos en esta materia. Revisemos sus declaraciones. A mí me parece que tiene aspectos muy importantes. Primero, tiene que ver con aportar al plan de búsqueda. Segundo, tiene que ver con que se respeta
la determinación de algunas víctimas sobrevivientes que no quieran que esto se publique, su nombre, etcétera. Y por lo tanto tiene que ver con ese respeto con el que se debió haber visto desde el principio de esto. Entonces yo quiero saludar la determinación de respetar la posibilidad de desacuerdo de las familias que esto se publique, pero nada justifica esconder el nombre de los genocidas y creo que es un avance importante en contra de la impunidad. Esto se basa dentro de los 4 proyectos de ley que el Ejecutivo va a trabajar con nosotros desde el Parlamento en el marco de los 50 años y del Plan Nacional de Búsqueda de aquellos detenidos desaparecidos. Este levantamiento de la Comisión Vales, del secreto de la Comisión Vales, va en esa línea, va en la línea de poder encontrar más antecedentes que nos ayuden a dar con eventualmente el paradero de algunos detenidos desaparecidos en dictadura, y por sobre todas las cosas va también en la necesidad de buscar reparación y justicia por las víctimas de la dictadura. Sí, una agenda legislativa en materia de derechos humanos, Vivi, que contiene proyectos que ya están siendo materia de trabajo acá en el Congreso Nacional y que se les va a poner urgencia en sus discusiones, así como también proyectos nuevos como este de la Comisión Vales, que se van a ingresar al gobierno, al Congreso también, para poder tramitarse durante los próximos meses. Es parte de lo que ocurre durante esta mañana acá en el Congreso Nacional, las reacciones en torno a esta agenda legislativa que fue planteada por el gobierno durante esta mañana. Sí, Giselle, lo que ha dicho el gobierno y sus argumentos respecto a esta información que han dado a conocer en el día de hoy es que son las víctimas las que deciden efectivamente qué hacer con esta información, y que en la actualidad se puede requerir, por ejemplo, la carpeta con los testimonios y adicionalmente, por ejemplo, llevarla hasta los tribunales de justicia. En algunos casos también se ha solicitado esta información, y todo esto con poder contar con insumos dentro del Plan Nacional de Búsqueda, siempre y cuando exista consentimiento de las víctimas en revelar esta información o considerar que ahí pueden haber detalles importantes o sus herederos. Y algunos también, o abogados de derechos humanos con los cuales tuvimos que conversar durante el fin de semana, explicaban que incluso no sabían de esta cláusula de secreto durante 50 años. O sea, algunos estarían con la disposición a poder entregar esta revelación. Otros sabemos que también tienen ciertos temores, así que es importante considerar ese aspecto, que es fundamental, de que ellos son finalmente quienes visan o no, si es que se hace pública esa información que entregaron ahí. Así que vamos a quedar bien atentos y pendientes de todo este debate. Muchas gracias.